Inmediatamente sentí el flujo del poder del Padre vibrando por mis manos sobre su cabeza, hasta que todo su cuerpo se estremeció con la fuerza vital, energizando sus miembros. Las personas, al ver esto, quedaron atónitas, preguntándose qué podría estar haciendo con ella, pero otros calmaron sus objeciones. Gradualmente, sus miembros comenzaron a soltarse, a estirarse y a enderezarse, su rostro se llenó de alegría al sentir nuevamente su fuerza. La ayudé a levantarse, y entonces se puso de pie por sí misma, llena de orgullo. Estaba tan invadida por la felicidad que comenzó a llorar, luego a reír y a bailar, llamando a las personas, «Alabado sea Dios», decía ella, «Alabado sea Dios», y otros presentes repetían el estribillo. Todos estaban profundamente conmovidos por lo que habían presenciado. La multitud que se apretaba contra mí era tan grande que Zedequías se ofreció a controlarla. De manera organizada y ayudado por otros espectadores ansiosos, dirigió ordenadamente a los enfermos hacia mí, para que pudiera atenderlos según sus necesidades más profundas. Al final, sintiéndome cansado, mi anfitrión me invitó a regresar a casa y cenar. Despidió a aquellos a quienes no había podido atender por falta de tiempo, asegurándoles que regresaría al día siguiente. Fue una noche festiva, tanto de qué hablar, tanto por celebrar, tanto por enseñar, tanto por aprender. Todos reconocían ciertamente en ello la buena nueva. Yo sabía que había sido aceptado por muchos al decir la verdad de lo que había visto en el desierto. Y así continuó durante muchos días. La gente venía de lejos para verme. Zedequías y otros amigos suyos me ayudaron a controlar la multitud para que pudiera curar y enseñar. La gente escuchaba con placer. Hablaban entre ellos sobre el Padre y estaban ansiosos por aprender más acerca de las cadenas y ataduras que confinan a las personas en la miseria. La multitud llegó a ser tan grande que pronto me di cuenta de que necesitaba encontrar a mis propios ayudantes en quienes pudiera confiar para asistirme. Ya era hora de que Zedequías volviera a ocuparse de su negocio de cuero, que había estado descuidando. Me fui a las montañas a rezar sobre la elección de los discípulos. Cuando me vino la convicción de que sería guiado para hacer la elección correcta, regresé a Cafarnaúm. Sentí un fuerte impulso de bajar por la orilla del puerto y hablar con algunos hombres que había visto escuchar mis enseñanzas con mucha atención. Quería saber si estarían dispuestos a dejar sus redes de pesca para unirse a mí. Cuando los llamé, Simón, Andrés, Santiago y Juan vinieron de inmediato, felices de poder ayudar en mi trabajo de curación y enseñanzas. Otros también se unieron a mí en cuanto comencé mi labor entre la gente. Dejé la casa de mi anfitrión, Zedequías, quien me aseguró entusiasmado que podía regresar en cualquier momento. Y fue así como comencé mi misión como maestro y sanador peregrino, yendo siempre donde fuera necesario por los pueblos y aldeas. Antes de partir, reuní a los jóvenes que habían aceptado con alegría ayudarme. Escuchaban mis enseñanzas y quedaban perplejos por la cantidad de cosas que tenía que decir. Era vital que primero les explicara los fundamentos de todo lo que se me había revelado en el desierto. Les conté que, a pesar de la vida ociosa que llevaba antes, siempre había sentido una profunda compasión por las personas. Y fue mi compasión lo que me alejó de ese Dios enseñado por los rabinos. Cuando hablé de mi total rechazo a un Jehová punitivo, pude ver la duda y el choque en sus rostros. Durante un tiempo considerable, les expliqué que me cuestionaba cómo era posible hablar de un Dios bueno, cuando niños inocentes soportaban tanto sufrimiento. Mientras hablaba, observé cómo sus rostros se relajaban poco a poco. Continué expresando mis dudas y enfados de antaño, hasta que vi que sus expresiones cambiaban hacia la aceptación y luego a la completa concordancia. Descubrí que había expresado sus propias dudas y preguntas, que nunca antes habían tenido el valor de admitir. Mientras hablábamos, pude sentir su alivio al darse cuenta de que ya no estaban solos en sus resistencias secretas hacia las enseñanzas de los rabinos. Les conté que llegó un momento en el que comencé a darme cuenta más claramente de que estaba desperdiciando mi vida. Quería cambiar, y sentí con fuerza que debía acudir a Juan el Bautista como punto de partida para comenzar una nueva forma de vida. Describí lo que ocurrió durante el bautismo y mis 6 semanas en el desierto. Les expliqué cómo todos mis pensamientos, creencias, actitudes, arrogancia y rebeldía previa fueron limpiados poco a poco de mi conciencia, mientras experimentaba las profundas revelaciones y visiones que me mostraron la realidad que ahora llamo Padre. Les expliqué la naturaleza del Padre y que esta naturaleza divina también estaba constituida por la voluntad divina. Dije que era el hombre, en su interior,
quien se alejaba del Padre debido a su pensamiento equivocado y su comportamiento erróneo, y que solamente el hombre, primero mediante el arrepentimiento y luego a través de la limpieza mental emocional, podría encontrar su propio camino de regreso al pleno contacto con el Padre. Cuando eso sucediera, la plena naturaleza del Padre se liberaría dentro de la mente, el corazón, el cuerpo, el alma, el entorno y las experiencias de la persona. En ese momento, tal persona entraría en el reino de los cielos, gobernado por el Padre, y el reino de los cielos se establecería en la conciencia de esa persona. Así alcanzaría el propósito de su existencia. Mientras hablaba con mis discípulos, veía sus reacciones reflejadas en sus rostros. Toda duda había desaparecido, ahora había un brillo de luz de comprensión y alegría. Estos jóvenes se convirtieron en fieles entusiastas y exclamaron: «Estas sí son buenas nuevas». Sin embargo, después de aceptar todo lo que había dicho, hubo momentos en los que se preguntaron si sería cierto todo aquello que yo había contado. Lo comprendí. Deshacerse de la imagen de Jehová, tan profundamente grabada en sus mentes, requería una gran dosis de valor. Había momentos en los que hablaban entre ellos y se cuestionaban quién era este hombre que afirmaba tales maravillas. ¿Y si iban conmigo y resultaba que realmente era un mensajero de Satanás? Serían severamente castigados por Jehová. Tenían mucho que perder, su posición en la sociedad como jóvenes respetables y trabajadores, su reputación como comerciantes y artesanos, la pérdida de sus ingresos, y, sobre todo, la probable ira y rechazo de sus familias. ¿Qué recibirían a cambio? Les dije entonces que no podía hacerles ninguna promesa terrenal por su ayuda en la propagación del Evangelio de las Buenas Nuevas. No tenía ninguna duda de que, dondequiera que fuéramos, recibiríamos alimento y refugio, y seríamos bien acogidos por las personas. Solo podía prometerles la verdad de que el Padre conocía sus necesidades, las satisfaría y los mantendría saludables. También les prometí que, si se volvían hacia el Padre y confiaban en Él en cada paso del camino, serían más felices de lo que jamás habían sido. Experimentarían por sí mismos el reino de los cielos en la medida en que dejaran de lado las demandas del yo y se pusieran al servicio de los demás. Serían testigos de curaciones, lo cual aumentaría su fe y les daría valor para soportar cualquier incomodidad del viaje. Y así comenzamos nuestra misión de difundir las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Envié a estos jóvenes por delante hacia las ciudades que íbamos a visitar. Al llegar, decían a las personas del lugar que se reunieran para escuchar las buenas nuevas del reino de los cielos. Las personas, sorprendidas, querían saber más, pero los discípulos les pedían que fueran a buscar a sus amigos y vecinos. Todos conocerían el mensaje cuando llegara Jesús, y también habría curaciones para sus enfermos. Emocionados, muchos corrían a ayudar a difundir las buenas nuevas, y pronto se reunían formando una gran multitud. Yo, que me había rebelado apasionadamente contra las predicaciones religiosas que amenazaban a los pecadores con violencia, castigos y condenaciones, ahora caminaba con alegría al encuentro de estas multitudes. Tenía mi buena nueva para compartir con ellos, para iluminar su día, además de curar sus enfermedades y aflicciones, llenando sus vidas de alegría. Antes, circulaba entre las personas de forma egoísta y con las manos vacías, aceptando su buena voluntad, y a veces, su generosidad, con poca gratitud. Ahora venía con una abundancia de posibilidades vivificantes para todos aquellos dispuestos a escuchar mis palabras y a tomar medidas para mejorar su calidad de vida. Quiero que tú, que estás leyendo estas páginas, comprendas plenamente mi posición en aquel tiempo, mi estado de conciencia después de mi iluminación en el desierto y la persona que me presentaba a mis compatriotas como Jesús. Se han hecho tantas conjeturas sobre mí que debo contarles la verdad. Nací con un buen físico que se desarrollaría al madurar, con fuertes rasgos aquilinos, una inteligencia notable y una facilidad para la mímica y la risa. Pero, como muchos de ustedes hoy, no cuidé de mis talentos terrenales. Cuando llegó el momento de ir al desierto, mi rostro y mis modales eran lo que podría describirse como por debajo de lo que deberían haber sido. Aunque había comenzado a examinarme y rebelarme contra lo que me había convertido, mi intelecto había sufrido por el mal uso que le había dado, involucrándome constantemente en discusiones y desacuerdos sobre religión y cayendo en discursos irreverentes. Hacía reír a las personas. Era querido por los hombres y mujeres con los que me relacionaba, pero ciertamente no me respetaban. Por eso, aquellos que me conocían quedaron asombrados cuando hablé en la sinagoga en Nazaret. Mientras mi madre cuidaba de mi salud, yo hacía un uso poderoso del conocimiento y la iluminación que me habían sido dados en el desierto.
Esto me permitió volver a ser el hombre que estaba destinado a ser. Cuando comencé mi misión, era completamente consciente de que yo era el único con el conocimiento supremo de los secretos de la creación y de la existencia misma. Por lo tanto, podía decir con total confianza, nadie más que yo ha visto al Padre. Sabía que todo aquello en lo que los hombres sinceramente creían era falso, irreal. Sabía que había sido moldeado y diseñado especialmente por el Padre para esta misión. Había sido abundantemente bendecido con energía física, vitalidad para hablar y la capacidad de concebir parábolas significativas que transmitieran el mensaje con éxito y de una forma que nunca sería olvidada. Además, comprendía muy bien a mis compañeros debido a la larga convivencia que había tenido con ellos. Conocía sus esperanzas más profundas, sus miedos más desesperados, sabía que los hacía reír y que los llevaba a burlarse y mofarse de los ricos y pretenciosos. También sabía hasta qué punto los jóvenes y los ancianos sufrían en silencio y con valentía. Sentía una profunda compasión por el pueblo que vivía con miedo, soportando el látigo verbal de los fariseos y doblegándose ante las leyes fiscales de los romanos. Sabía cómo el orgulloso espíritu judío había sido herido por los gentiles conquistadores, a quienes estaban obligados a honrar con saludos verbales, de mano y de rodilla, pero a quienes despreciaban detrás de puertas cerradas. Conocía y comprendía completamente la vida y el pensamiento del pueblo. Yo ya había pensado sus pensamientos, sentido sus resentimientos, sufrido sus ansiedades en tiempos de escasez y me había sentido impotente en las garras del gobierno romano. Y ahora sabía que nada de ese sufrimiento era realmente necesario. Conociendo, como yo conocía, la realidad de la existencia, la realidad del Dios universal, podía percibir claramente la insensatez de las autoridades judías que imponían a la población una forma de vida penosa, completamente errónea y en total contradicción con la verdad del ser. Esta situación me provocaba una profunda irritación. En consecuencia, sabía que había sido perfectamente moldeado y afinado para convertirme en un instrumento purificado de la acción divina en Palestina, guiado por mi pasión por la verdad y mi compasión por el prójimo. Por ello me llamé a mí mismo Hijo del Hombre, porque sabía exactamente lo que la humanidad enfrentaba en su vida cotidiana. Además, tenía plena confianza en que podía alcanzar mi objetivo de llevar la verdad a las personas y, así, ser un instrumento de cambio en la calidad de sus vidas. Por este motivo, aunque sabía desde el inicio de mi misión que habría un precio que pagar por todo lo que me proponía hacer dar vuelta al mundo conocido de los judíos, estaba preparado para enfrentarlo y atravesarlo. No podía escapar, porque amaba a las personas con el amor del Padre, que fluía de mi corazón y mi ser. Pues el Padre Amor es la esencia del dar dándose a sí mismo en el ser y la existencia visibles, en el crecimiento, la protección, la nutrición, la sanación y la satisfacción de todas las necesidades de la creación hecha visible. Yo sabía que era el regalo de salvación del Padre para las personas, para el mundo. Y no, como ellos habían supuesto y enseñado durante siglos, la salvación del castigo impuesto a los pecadores por un Dios iracundo. Sino, para salvar a las personas de la repetición diaria de los mismos errores de pensamiento, errores que generaban sus infortunios, su pobreza, enfermedad y miseria. Porque amaba tan profundamente a la raza humana, estaba dispuesto a enseñar y sanar, desafiando a los sacerdotes judíos. Estaba dispuesto a morir en la cruz por lo que verdaderamente había visto en el desierto, algo que conocía con todo mi corazón y quería compartir hasta la última gota de mi capacidad para hacerlo. Esta es la verdad sobre mi crucifixión y todo lo demás que has escuchado son suposiciones humanas derivadas de la práctica judía de ofrecer sacrificios en el templo. Yo era un regalo del Padre para la humanidad, para ayudarla a superar su ignorancia de las leyes de la existencia y encontrar el verdadero camino de la vida, que conduce a la alegría, la abundancia y la perfecta plenitud del reino de los cielos. Estas eran las percepciones, los deseos, las intenciones, los objetivos y los pensamientos que llevaba en mi mente y corazón. Esta era la vestidura mental emocional terrenal que cubría mi conciencia espiritual, oculta en la figura y rostro de Jesús. Esta era mi conciencia espiritual, canalizada en los pensamientos y sentimientos que me impulsaron a emprender un viaje de 3 años para llevar a las personas aquello que creía plenamente ser la solución definitiva a su forma ciega de pensar y sentir, que creaba sus propias vidas turbulentas. Yo verdaderamente creía que, si podía demostrarles todo lo que me había sido dado comprender, las personas percibirían su locura anterior y se esforzarían por cambiar su forma de pensar y encaminar sus pasos hacia el camino de la vida, que conduce al reino de los cielos. Para este fin, estaba dispuesto a dar mi vida.
Por causa de la interpretación errónea atribuida a mi misión por los maestros judíos, mi verdadero mensaje fue distorsionado hasta el punto de no ser reconocido. El propósito de estas cartas es traer a las personas de esta nueva era la verdad sobre lo que realmente dije a las multitudes en Palestina. Por lo tanto, volviendo al relato de aquella época, permítanme retroceder a un día especial que dio frutos entre mis oyentes y dejó una impresión duradera en las mentes de mis discípulos. Para mí, también fue un día especialmente significativo. Me alejé por un tiempo de la presión de las personas, yendo a las colinas para rezar y meditar, buscando recargar mis baterías espirituales y establecer una conexión más profunda, fuerte y poderosa con el Padre dentro de mí. Esta conexión se veía rápidamente oscurecida en mi conciencia cuando estaba ocupado entre las multitudes, lo que me dejaba exhausto. Al llegar a la cueva que utilizaba cuando estaba en esa área, saqué un pedazo de tela que guardaba bajo una piedra y me recosté para dormir. Sin embargo, en lugar de dormir, sentí inmediatamente el flujo de la vida divina, el Padre, y el cansancio se disolvió mientras mi cuerpo era cargado con el poder que es la fuente creativa de todo ser. Fui elevado en conciencia dentro de una luz dorada, y mientras ascendía a través de esa luz, de repente cambió al blanco más puro, y supe que, en conciencia, estaba en los portales del equilibrio, que es lo eterno, lo universal, la dimensión infinita más allá de toda concepción de la mente humana. Observé la luz, pero no formaba parte de ella, ni ella estaba poderosamente dentro de mí, ya que esta era la dimensión o Dios del vacío, de la no forma del equilibrio universal. Pero ella se comunicaba conmigo e infundía en mí su brillante amor. Esto grabó una vez más en mí que ella era él. Proceso creativo, perfeccionador, sanador. Amor. Que gobierna toda la existencia. Sabía que donde hubiera necesidad, habría satisfacción, como el constante fluir de las aguas que llenan un lago. Donde reinara la miseria, habría alegría, porque era la naturaleza de lo universal moverse hacia el interior de cada ser vivo que tiene necesidades, para traer satisfacción y alegría. Sabía que donde no hubiera crecimiento, surgirían las circunstancias para promoverlo. Sabía que donde hubiera un sentimiento de fracaso, se proporcionarían desafíos para estimular a las personas hacia el éxito y la autoconfianza. Vi que este trabajo amoroso, iniciado constantemente por el Padre en la vida de las personas sobrecargadas, podría no ser reconocido como un regalo de amor por quienes lo recibían. Estas personas pueden estar tan sumidas en su apatía, sentimientos de fracaso y creencias de que nada bueno les sucede, que no pueden ver otra cosa en sus vidas más allá de sus propias creencias y sentimientos. Consecuentemente, quedan atrapadas en el infierno que ellas mismas crean para sí. No había necesidad de sentir lástima por nadie. La única necesidad era tener un corazón compasivo y la determinación de llevarles la verdad para sanar su ignorancia. El mayor regalo que un hombre podría darle a otro era iluminar su ignorancia sobre la existencia y sus leyes cósmicas, porque la verdad es que, cada